Aquel día, Hugo Sánchez caminaba con una gorra hasta las cejas, gafas oscuras y el paso apurado. Era una tarde cualquiera en el centro histórico de la Ciudad de México, y solo quería caminar sin que lo reconocieran, sin entrevistas, sin selfies. Necesitaba respirar, pero al doblar una esquina entre la calle Madero y una banqueta algo desgastada, lo inesperado lo detuvo en seco. Una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño sencillo, sostenía una pequeña caja de madera en las manos. Sobre ella, unos cuantos caramelos envueltos en celofán y obleas de colores deslavados. Su rostro estaba arrugado por los años, pero sus ojos, esos ojos, lo miraron años atrás, como si el tiempo no existiera. Hugo quedó inmóvil. No necesitó más de un segundo para reconocerla. «Doña Carmen», susurró para sí, sintiendo cómo el aire se le atoraba en el pecho. Era ella, su maestra de la primaria, la única que no lo había llamado imposible, la que le compraba lápices cuando él no llevaba nada a clase, la que lo miraba como si ya supiera que iba a ser alguien, aun cuando sus zapatos rotos decían todo lo contrario. El corazón de Hugo latía con fuerza. No era una desconocida, era la mujer que cambió su vida. Lo que Hugo haría después de este encuentro silencioso no solo cambiaría la vida de aquella mujer, sino que también haría llorar a todo un país. Suscríbete al canal para conocer historias reales que te harán creer en la humanidad. No olvides dejar tu like y compartir este video si te ha tocado el corazón. Volvió a mirar. Ella estaba ahí, vendiendo dulces con dignidad. No pedía limosna, no gritaba, solo sostenía la caja y ofrecía con una sonrisa débil los caramelos a quienes pasaban sin siquiera verla. Un niño se acercó. Ella le regaló uno. El pequeño sonrió y corrió a los brazos de su madre. La mujer ni siquiera se dio cuenta. Hugo dio un paso hacia atrás, escondiéndose detrás de un poste. Sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien como ella, que había formado a tantos niños, terminar así? El mundo no tenía lógica. Su mente se llenó de imágenes borrosas del pasado. La voz suave de doña Carmen dictando en clase, sus manos tomando la suya para enseñarle a escribir bien su nombre. El día en que lo defendió cuando otro maestro quiso expulsarlo por no tener remedio. Recordó cómo ella lo miró ese día y le dijo: «Tú vas a llegar lejos, Hugo. Solo tienes que creerlo primero tú». Nadie más le había dicho eso. Nadie. Ni sus padres, ni sus entrenadores, ni sus vecinos. Solo ella. Y ahora estaba allí, en la calle, vendiendo dulces. Hugo se acercó lentamente sin que ella lo notara. Quería hablarle, abrazarla, decirle que todo lo que había hecho por él no había sido en vano. Pero algo lo detuvo. El miedo de que ella no lo recordara, el miedo de no saber qué decir sin romperse. «¿Le puedo ayudar con algo, señora?», preguntó finalmente con voz baja y tono neutro. Ella levantó la vista. Sus ojos se fijaron en él por unos segundos eternos. No lo reconoció, o al menos no aún. «Claro, joven. ¿Gusta unos caramelos de leche? Son caseros. Yo misma los hago. ¿Cuánto cuestan?» 5 pesitos, pero si quiere, puede llevar 2 por 8. Hugo sonrió con tristeza, sacó un billete de 500 pesos y lo colocó en la caja, tomando apenas un dulce. «Me quedo con uno solo». «Ay, joven, no tengo cambio», dijo ella angustiada. «No se preocupe, es un regalo para usted», respondió Hugo, tragando saliva. Ella lo miró con ternura. Puso el caramelo en una bolsita pequeña y se lo entregó como si estuviera dándole oro. «Dios se lo pague, hijo. Muy pocos son así ya». Hugo bajó la cabeza. No podía más. Dio unos pasos hacia atrás, volvió a colocarse la gorra y se alejó caminando, con el dulce en el bolsillo y los ojos llenos de lágrimas. Pero algo dentro de él se había encendido. No podía dejarla ahí. No podía seguir su vida sabiendo que la mujer que le dio su primer empujón en la vida estaba olvidada en una esquina. Ese día, Hugo Sánchez tomó una decisión que no solo cambiaría la vida de doña Carmen, sino que estremecería el alma de todo México. Y esta historia
apenas comienza. Hugo Sánchez regresó a casa con el corazón apretado. No encendió la televisión ni revisó el teléfono. Solo se dejó caer en el sillón, con la pequeña bolsa del caramelo aún en la mano. La abrió con cuidado como si fuera una reliquia. Lo olió. Era el mismo aroma que recordaba de su niñez: leche, azúcar y un toque de canela. Cerró los ojos y entonces los recuerdos llegaron en oleadas. Tenía apenas 8 años cuando entró por primera vez al salón de doña Carmen. Era un niño inquieto, impulsivo, con más energía que atención. La mayoría de los maestros ya se habían rendido con él. No se concentra, interrumpe, es problemático, decían en cada junta. Su madre, agotada, solo asentía. Nadie preguntaba qué había detrás de aquella hiperactividad. Nadie veía al niño que cada noche dormía con hambre o escuchando gritos entre sus padres. Pero doña Carmen sí lo vio. Recuerda con nitidez aquel primer día en su clase. Ella lo saludó con una sonrisa cálida, sin prejuicios, sin gestos de hastío. Le preguntó su nombre, lo repitió 2 veces para asegurarse de pronunciarlo bien, y luego le dijo: «Hugo, este va a ser un gran año para ti. Yo lo sé. Nadie le había hablado así antes. Durante ese año todo cambió. No de forma mágica, claro. Seguía siendo inquieto, seguía olvidando cuadernos, seguía metiéndose en líos. Pero doña Carmen no lo etiquetaba, lo escuchaba. Le daba tareas que involucraban movimiento, lo ponía a leer en voz alta, a liderar grupos. Incluso una vez lo llevó a la dirección para felicitarlo. «¿Sabes qué tienes tú, Hugo?», le dijo una tarde mientras él esperaba a que su mamá lo recogiera. «Tienes fuego. La mayoría lo ve como problema, pero yo veo pasión. Si aprendes a usarlo, vas a llegar muy lejos». Esas palabras se le quedaron grabadas para siempre. Años después, cuando jugó su primer partido importante con los Pumas, recordó a doña Carmen desde el túnel. Y cuando metió su primer gol con el Real Madrid, en un estadio repleto de voces extranjeras, no pensó en los entrenadores ni en los directivos. Pensó en aquella maestra de voz suave que le había dicho que podía hacerlo. Volviendo al presente, Hugo respiró hondo. No podía permitir que una mujer como ella viviera en el olvido. Sabía que en México había miles de historias similares, pero esta era personal. Esta era su raíz. Al día siguiente se puso la gorra nuevamente, los lentes y una sudadera sencilla. Regresó al mismo lugar, a la misma hora, y ahí estaba ella, con la misma cajita de madera, la misma dignidad en los ojos. El sol golpeaba fuerte, pero ella no se quejaba, solo ofrecía dulces con voz amable. Hugo se quedó a lo lejos por un rato, observando. Vio cómo algunas personas le sonreían por cortesía, como otras la ignoraban por completo. Una mujer bien vestida pasó frente a ella y torció el gesto al verla, como si su sola presencia fuera una molestia en la acera. Hugo apretó los puños. La injusticia era demasiado evidente. Se acercó nuevamente, esta vez con menos timidez. «¿Cómo está hoy, señora?» «Aquí andamos, joven. ¿Le gustaron los caramelos?» «Mucho. Volví por más». Ella sonrió, pero luego lo miró con atención. Sus ojos se entrecerraron como si su mente estuviera luchando contra una niebla espesa de años. Usted se me hace familiar». Hugo quitó lentamente los lentes oscuros. Ella lo miró fijamente. «¿Hugo?», dijo en un susurro tembloroso. «¿Eres tú?». Él asintió y ella se cubrió la boca con las manos. Por un momento pareció que iba a desmayarse, pero en lugar de eso, lo abrazó. Lo abrazó con la fuerza de todas las veces que lo vio marcharse del salón sin que él pudiera imaginar lo que significaba su presencia en su vida. «Ay, hijo, no lo puedo creer. Eres tú. Mírate nomás. Maestra, usted me enseñó todo. No sabe cuánto he pensado en usted». Ella rompió en llanto, y él también. Se sentaron en una banquita cercana. Hugo le compró una botella de agua y un pan dulce. Ella comía despacio, como si no quisiera que se terminara el momento.
y poco a poco comenzó a contarle su historia. Se había jubilado hacía más de una década, pero su pensión apenas le alcanzaba. Tenía hijos, sí, pero estaban lejos y ocupados. Vivía sola, en una vecindad antigua. Para sobrevivir, hacía dulces caseros y salía a venderlos cuando podía. No me gusta pedir, Hugo, me da vergüenza, pero vender, eso todavía puedo hacerlo, me mantiene viva. Él la miró con el corazón hecho pedazos. Usted no debería estar aquí, maestra. Usted salvó vidas, la mía, por ejemplo. Ella sonrió con humildad. Uno hace lo que puede, y si tú estás bien, yo ya gané. Pero Hugo sabía que eso no bastaba. No esta vez. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su departamento, tomó una decisión. La historia de doña Carmen no podía quedarse en silencio. Iba a hacer algo, algo grande, algo que no solo la ayudara a ella, sino que hiciera justicia a miles como ella. Y México lo iba a ver. A la mañana siguiente, Hugo no durmió más de 3 horas. La conversación con doña Carmen le había dado vueltas en la cabeza durante toda la noche. Podía escuchar su voz en cada rincón del departamento, como un eco suave pero punzante. Me mantiene viva. Esa frase no se le despegaba del alma. Con el primer rayo de sol, se puso de pie. Se colocó una gorra diferente, esta vez blanca, gafas oscuras y una chamarra deportiva. No tenía un plan claro, solo un impulso. Quería volver a verla. Necesitaba comprender más, saber cómo alguien tan valiosa para tantos había acabado así, ignorada, invisible, vendiendo dulces a pasos del Palacio de Bellas Artes. Cuando llegó, el centro ya hervía de movimiento. Oficinistas, turistas, vendedores ambulantes, todo mezclado en un caos típico de la capital. Y allí estaba ella, sentada sobre una pequeña banquita plegable con su cajita de dulces sobre las piernas, el mismo moño en el cabello, la misma sonrisa digna. Pero algo cambió en Hugo esa mañana. En lugar de acercarse, se mantuvo a la distancia. Quería observar lo que ella vivía en silencio, ver cómo reaccionaban los demás ante su presencia. Durante 1 hora, vio pasar a más de 30 personas. Algunas desviaban la mirada, otras fruncían el ceño, como si la presencia de una anciana vendiendo en la calle les resultara molesta. Un par de niños se acercaron, pero fueron jalados con brusquedad por sus padres. Nadie la insultó, nadie fue cruel, pero lo que dolía era eso mismo, la indiferencia. Fue entonces cuando un joven vendedor de artesanías, con el rostro tostado por el sol, se acercó a Hugo. Lo había reconocido, aunque no dijo nada de inmediato. ¿Está esperando a alguien, patrón? Hugo sonrió, sin quitar los ojos de doña Carmen. Solo estoy mirando. El joven siguió su mirada. La señora Carmen lleva años viniendo. Siempre trae sus dulces. Dicen que fue maestra, pero nunca habla de eso. Es muy noble, a veces regala más de lo que vende. ¿Y nadie la ayuda? A veces los locatarios le dan un taco o un cafecito, pero pues, todos estamos igual, ya sabe. Apenas alcanza. Hugo sintió un golpe seco en el pecho, bajó la cabeza. ¿Y nunca ha pedido nada? Nunca. Al contrario, siempre da las gracias. Dice que mientras tenga manos, va a seguir trabajando. El silencio entre ambos se volvió espeso. ¿Sabe qué, patrón?, dijo el joven, como si leyera sus pensamientos. A veces uno se acostumbra a ver cosas así, pero cuando la miras bien, da coraje, porque se nota que no debería estar ahí. Hugo asintió. No podía más. Se despidió del joven con un apretón de manos y cruzó la calle. Esta vez no fingió ser un extraño. Se quitó la gorra, las gafas y se plantó frente a ella con el alma desnuda. «Buenos días, maestra». Ella levantó la mirada y sonrió al instante. «Hijo, no pensé que volverías tan pronto. Quería hablar más con usted. Si tiene un momento...» «Claro». «¿Gustas sentarte?» Se sentaron juntos en la banquita. Hugo miraba la cajita de dulces, algunos ya derretidos por el sol, otros pegados entre sí. El cartoncito de los precios estaba doblado en una esquina.
Maestra, ¿nunca buscó ayuda del gobierno? ¿Una pensión digna? Sí, hijo, me dieron una, pero es baja, y los medicamentos cuestan, la renta sube, y una no quiere molestar a nadie. Mis hijos tienen su vida, y yo no quiero estorbarles. ¿Ellos saben que usted está vendiendo en la calle? Ella hizo una pausa. Miró al cielo como buscando palabras. Creo que prefieren no saber. Me llaman en Navidad, a veces. Pero están lejos. Tienen problemas también. No los culpo. No los necesito. Hugo apretó los dientes con fuerza. El dolor de esa mujer se le metía en la piel. No podía creer que una de las personas que más lo formó, que más le enseñó, tuviera que justificar su abandono. ¿Y si alguien la ayudara, maestra? Ella lo miró con ternura. ¿Por qué, hijo? Ya diste lo mejor de ti. Me hiciste sentir orgullosa. Ver lo lejos que llegaste ya es suficiente para esta vieja. No, respondió Hugo con firmeza. No es suficiente. Usted merece más, mucho más. Ella le acarició la mano con la suavidad de quien ya ha vivido muchas batallas. Lo único que quiero es poder seguir saliendo, vendiendo mis dulces, saludando a la gente. No me gusta quedarme encerrada. Pero no así, no bajo este sol, no en esta esquina ignorada por todos. Doña Carmen suspiró. Yo estoy bien, hijo, pero si tú quieres hacer algo, no lo hagas solo por mí. Hazlo por los que no tienen voz, por los que se fueron sin que nadie los viera. Esas palabras quedaron clavadas en el alma de Hugo como una lanza. Ese día no durmió. Llamó a su equipo, habló con productores, canceló compromisos y comenzó a escribir. Una carta, un discurso, un homenaje. No sabía cómo reaccionaría la gente, pero sí sabía algo. El país tenía que escuchar la voz de doña Carmen. Tenía que conocer lo que él conocía desde niño, que los verdaderos héroes muchas veces caminan en silencio entre nosotros. Y México estaba a punto de despertar. El sol caía sobre la ciudad cuando Hugo Sánchez decidió hacer algo más que observar. Aquella tarde, doña Carmen parecía más cansada que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente al acomodar los caramelos, y su voz apenas se escuchaba entre el ruido de los camiones y el bullicio de la calle. Hugo no dudó, se acercó, tomó asiento a su lado y sin decir palabra le sostuvo la caja de dulces para que ella descansara los brazos. Fue un gesto simple, pero ella lo miró como si acabara de salvarle la vida. Gracias, hijo, dijo con los ojos vidriosos. ¿Sabes? A veces uno no se da cuenta de cuánto necesita un gesto así, hasta que llega. ¿Hace cuánto no descansa, maestra? Muchos años. Pero estoy acostumbrada. El cuerpo aguanta más de lo que uno cree. Lo que no aguanta tanto es el corazón. Ella bajó la mirada como si le pesaran no los años, sino las memorias. Y Hugo no pudo evitar tomar su mano. En silencio, como cuando era niño, buscando consuelo en la firmeza de quien siempre lo protegió. Maestra, ¿recuerda cuando me llevó un cuaderno nuevo porque yo llegaba a clases con hojas sueltas? Ella sonrió, con esa expresión dulce que parecía congelada en el tiempo. Claro que sí. Dijiste que no necesitabas cuaderno, que lo importante era lo que te quedaba en la cabeza, y yo te respondí que no había cabeza que aguantara tanto sin papel. Ambos rieron. Fue una risa con ecos de infancia, de esos momentos que uno guarda como si fueran joyas en el fondo del alma. Pero la risa duró poco. Hugo se puso serio. Doña Carmen, no puedo permitir que siga aquí. Usted merece algo mejor, mucho mejor. Ella intentó resistirse. Hizo ese gesto que hacen los viejos dignos cuando sienten que alguien quiere compadecerlos. Hijo, no quiero que me veas como una carga. Yo estoy aquí porque quiero, porque necesito sentirme útil. Pero eso no significa que tenga que estar sola, ni en estas condiciones. Ella guardó silencio. Se quedó mirando el ir y venir de la gente como si no quisiera enfrentar lo que Hugo representaba en ese momento, la posibilidad de descansar sin culpa. ¿Y qué propones, campeón? Hugo la miró con seriedad. Que venga conmigo, aunque sea por unos días, que descanse.
que no tenga que preocuparse por vender, ni por medicinas, ni por nada. Yo me encargo. Doña Carmen se mordió los labios. Sus ojos se humedecieron. No sé si podría... No tengo ropa buena, ni sé si tengo algo que hacer allá contigo. Tiene lo más importante, su historia y la mía. Quiero que la escuchen. Quiero que México sepa quién fue la mujer que creyó en mí antes que nadie. El silencio se apoderó de la banca. Solo se escuchaban las palomas y el rumor de los pasos apresurados. Y entonces ella lo abrazó. Pero no fue un abrazo cualquiera. Fue un abrazo largo, de esos que sanan, que cierran heridas invisibles, que le dicen al niño que aún vive dentro de uno que todo va a estar bien. Nunca dejaste de ser ese niño con fuego en los ojos, Hugo. Nunca. Él sintió las lágrimas correr, sin vergüenza. Y usted nunca dejó de ser mi maestra. Aunque yo jugara en estadios repletos, aunque me llamaran estrella, usted siempre fue la voz que tenía en la cabeza. Esa noche, doña Carmen no regresó sola a su vecindad. Hugo la llevó en su coche, la ayudó a subir con calma y al entrar al pequeño cuarto que habitaba, comprendió la magnitud del abandono. Una cama sencilla, 2 sillas, un altar con veladoras gastadas y fotos antiguas, un par de bolsas de mandado y un radio viejo. Ella lo notó incómodo. No me mires así, hijo. Esta es mi casa. Es chiquita, pero me ha dado techo. Y usted me dio mucho más que eso. Al día siguiente, Hugo mandó traer a su equipo de confianza. Médicos, asistentes, prensa, no para convertir a doña Carmen en un espectáculo, sino para organizar algo digno, algo que le devolviera no solo la comodidad, sino el respeto. En privado, le pidió permiso para contar su historia. Ella dudó, pero al ver la pasión en sus ojos asintió. Solo si lo haces con verdad. Nada de exageraciones. Yo fui maestra. Solo eso. No, maestra. Usted fue el cimiento de una vida. Y eso no es poco. Hugo sabía lo que iba a hacer, pero no imaginaba aún que sus palabras y el gesto que estaba por tener romperían el corazón de millones. Porque a veces... los ídolos no están en las canchas, están sentados en una esquina, con una cajita de dulces, esperando que alguien los vea. 3 días después del último encuentro, las redes sociales explotaron. Una invitación apareció en el perfil oficial de Hugo Sánchez, un fondo blanco, letras negras y un encabezado contundente. Conferencia de prensa, una maestra, una nación. Sin dar muchos detalles, Hugo citó a los medios más importantes del país en un salón privado de un reconocido hotel en la capital. Las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Anunciaría su regreso al fútbol, una campaña política, algún negocio internacional? Pero no, nadie imaginaba lo que en realidad iba a ocurrir. A las 11 en punto, el salón estaba lleno, cámaras alineadas, periodistas atentos, micrófonos listos, las luces enfocadas hacia el pequeño podio en el centro. La tensión se podía cortar con un suspiro. Cuando Hugo Sánchez apareció, no lo hizo solo. Del brazo, con paso lento pero firme, entró doña Carmen. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, el cabello recogido con delicadeza y un par de aretes de perla. Su rostro reflejaba nervios, sí, pero también una calma que desarmaba a cualquiera. Hubo un murmullo, luego un silencio reverente. Hugo se adelantó al micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar. Buenos días. Hoy no estoy aquí como exfutbolista ni como figura pública. Estoy aquí como exalumno, como alguien que no estaría vivo si no fuera por una mujer como la que está a mi lado. Hizo una pausa. Miró a doña Carmen, que bajaba la mirada con humildad. Ella es Carmen Pérez Ríos. Fue mi maestra cuando tenía 8 años. La primera persona que creyó en mí cuando todo el mundo me daba por perdido. La mujer que me compró cuadernos cuando yo no tenía. La que me dijo, tú vas a llegar lejos, cuando nadie más lo creía. El ambiente se llenó de emoción contenida. Algunos periodistas bajaron sus cámaras. Otros secaban lágrimas discretas. Hace unos días,
La encontré vendiendo dulces en la calle, sola, con la misma dignidad que tenía en aquel salón de clases, pero con el peso de los años y el olvido. Y eso no lo podía permitir. Doña Carmen lo miraba con los ojos brillosos, pero con la compostura de siempre. Hoy quiero hacer algo más que homenajearla. Quiero denunciar lo que representa su historia, porque no es solo ella. Hay miles de maestras y maestros en este país que lo dieron todo por nosotros y que ahora viven en el abandono, la miseria o el olvido. Y eso es inaceptable. Hubo un murmullo de aprobación. Los flashes se intensificaron. Por eso, desde hoy, lanzo una fundación en honor a Doña Carmen, una organización dedicada exclusivamente a apoyar a docentes jubilados en situación de vulnerabilidad. Brindaremos apoyo económico, médico, emocional y, sobre todo, visibilidad. Sostuvo una carpeta con documentos oficiales. La mostró a las cámaras. Esta fundación ya está registrada, ya tiene fondos iniciales donados por mí. Y en las próximas semanas abriremos las primeras casas refugio para maestros retirados. Porque ningún héroe de la educación debería terminar en una esquina, invisible para su país. Los aplausos estallaron. No hubo uno solo en ese salón que no se pusiera de pie. Era una ovación honesta, profunda, como pocas veces se ve en una rueda de prensa. Hugo no sonrió, solo bajó la cabeza, como un alumno que rinde homenaje. Doña Carmen se acercó al micrófono, titubeó. Se acomodó el vestido, luego habló con voz suave pero clara. No sé qué hice para merecer tanto. Solo puedo decir gracias. Gracias por no olvidarte de mí, Hugo. Y gracias a todos los que hoy me escuchan. No soy la única. Hay muchas como yo, muchos como yo. Y si algo he aprendido en mis años como maestra, es que el amor no se enseña con palabras, sino con actos. Los aplausos volvieron a estallar. Esta vez acompañados de lágrimas. En las redes, el video se volvió viral en minutos. Miles de personas compartieron sus propias historias de maestros olvidados. Se organizaron colectas. Las universidades enviaron cartas de reconocimiento. Incluso algunos políticos reaccionaron. Pero ya era tarde para robar protagonismo. El corazón del pueblo ya había hablado. Esa noche, Doña Carmen fue tendencia nacional. Pero ella no volvió a su banquita con dulces. Volvió a casa, acompañada, querida, y con una nueva misión: ayudar a otros como ella. Y Hugo, desde el balcón de su departamento, observó las luces de la ciudad con el alma llena. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero algo había comenzado, y México ya no sería el mismo. Era domingo por la tarde cuando el Estadio Azteca abrió sus puertas para un evento muy distinto al habitual. No se trataba de un partido ni de un concierto. Esa vez, el campo que tantas veces había ovacionado goles se preparaba para aplaudir una historia. En la pantalla gigante aparecía un rostro arrugado, dulce, con la mirada sabia. Doña Carmen Pérez Ríos. Bajo su imagen, una frase simple, pero poderosa: gracias, maestra. Los asistentes, miles, llegaban con flores, pancartas con nombres de sus propios maestros y muchos con lágrimas ya desde la entrada. Las redes sociales estaban colapsadas con el hashtag Maestra de México. Lo que había comenzado como un gesto privado de gratitud se había transformado en un fenómeno nacional. Hugo Sánchez, vestido con sencillez, la acompañaba de la mano. Doña Carmen avanzaba lentamente hacia el centro del campo, sobre una alfombra roja que parecía infinita, pero cada paso suyo era acompañado por una ovación que retumbaba en el alma. El silencio se rompió cuando el sonido del estadio fue reemplazado por una voz infantil, reproducida por los altavoces. Gracias, maestra, por creer en mí. Una tras otra, voces de niños, grabaciones reales, comenzaron a llenar el aire con frases de gratitud. No eran niños famosos, eran niños de escuelas públicas, de comunidades lejanas, que jamás habían salido en televisión. Pero ahí estaban, representando a millones. Cuando Doña Carmen llegó al centro del campo,
El estadio entero se puso de pie. Hugo se inclinó y le susurró: «Este país necesitaba volver a mirar a sus verdaderos héroes, y usted nos abrió los ojos». Ella lo miró con ternura y le apretó la mano. Luego levantó la vista, y aunque los reflectores eran intensos, ella parecía brillar con luz propia. Tomó el micrófono y, con voz temblorosa pero segura, dijo: «Yo soy una maestra, y como yo hubo muchas. Algunas ya no están, otras siguen luchando en silencio. Hoy no vengo por mí, sino por todas ellas, porque enseñar no es solo dar clases, es sembrar esperanza, y esa semilla sigue viva». El aplauso fue atronador. Aquel día, Hugo anunció que la fundación llevaría oficialmente el nombre de Fundación Carmen Pérez Ríos, y que la primera casa de acogida para docentes jubilados abriría en 2 semanas en Oaxaca. Ya había terreno donado, voluntarios registrados y donaciones suficientes para iniciar. Pero el homenaje no terminó ahí. Conmovido hasta las lágrimas, Hugo entregó a su maestra una llave, una pequeña caja con moño rojo. Al abrirla, ella encontró la llave de una casa en Cuernavaca. Un hogar construido especialmente para ella, con un jardín, una biblioteca y un salón donde, si quería, podría dar clases a niños de bajos recursos en su tiempo libre. Ella no dijo nada al principio, solo lo abrazó. Lloraron, y el país lloró con ellos. Un mes después, doña Carmen ya vivía en su nuevo hogar. En una entrevista breve dijo: «Me siento útil otra vez. Pero lo más importante es que ahora sé que no fui olvidada, que hay gente allá afuera que aún valora a quienes educan con amor». Y así, la historia de una mujer invisible para el sistema se convirtió en símbolo nacional. Escuelas comenzaron a llevar su nombre. La SEP revisó políticas de pensiones, universidades abrieron becas para hijos de maestros jubilados. Todo por una historia, todo por un gesto, todo por una deuda de gratitud que millones sentían, pero que nadie había expresado hasta que Hugo dio el primer paso. Él, por su parte, nunca buscó el reconocimiento. Rechazó entrevistas, evitó hablar de sí mismo. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer cuando encuentra a quien le cambió la vida en una esquina», y aún lo llama campeón. Hoy, cuando caminas por ciertas escuelas rurales en Chiapas, Michoacán o Guerrero, puedes ver una foto de ella en una pared, algunas con flores, otras con frases escritas por niños, y en todas dice lo mismo: «Gracias, maestra Carmen. Usted no enseñaba por obligación, enseñaba por amor». Porque al final, no son los trofeos ni los goles los que construyen una nación. Son las maestras que, con dulces en la mano y fuego en el alma, enseñan a creer. ¿Tuviste una maestra o maestro que cambió tu vida? Entonces, comparte esta historia para que más personas recuerden lo que realmente importa. Suscríbete al canal para más historias reales que tocan el corazón y nos recuerdan que aún existe humanidad en el mundo.